Entramos en un nuevo capítulo de tecnología y refrescamos algunos conceptos de energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo o calor. Esta energía, por ejemplo, es el esfuerzo que hace una persona cuando anda en bicicleta, puede ser el movimiento del agua en el curso de un río, también la energía puede ser el calor que desprende el carbón. El hombre desde siempre ha utilizado las fuentes de energía a su alcance para hacer un trabajo o para obtener calor. Nosotros nos vamos a entrar en física. Ustedes, si recuerdan, en física veíamos energía potencial y energía cinética. La energía potencial era la energía, por ejemplo, que tenía un dique de agua que luego la podíamos abrir y el curso movía una turbina que producía energía hidráulica. Se transformaba la energía potencial en energía cinética, porque la energía cinética es la energía en movimiento. Eso en física ustedes lo van a ver con más detenimiento. Hoy día vamos a analizar un poco la energía desde el punto de vista de la contaminación. Tenemos dos fuentes de energía. Energías convencionales, que son las energías que se encuentran en cantidades limitadas y que una vez consumidas en su totalidad no pueden ser reemplazadas fácilmente. Por ejemplo, las energías que vienen de los combustibles fósiles, como son el petróleo y todos sus derivados. El gas, la nafta, el queroseno, el gasoil, el carbón. Estas fuentes convencionales tienen el problema de ser altamente contaminantes. Ustedes saben, hemos visto en química la reacción de combustión y genera muchísimos gases que son los responsables del efecto invernadero, de la lluvia ácida, del smog fotoquímico. Por lo tanto, la tendencia cada día más es a reemplazar estas fuentes convencionales por fuentes de energía renovables. ¿Qué son las fuentes de energía renovables? Son aquellas que se producen en forma continua y son inagotables a escala humana. Cuando hablamos a escala humana nos referimos a la duración de la vida del hombre. Entonces, estas energías van a perdurar por mucho tiempo y tienen la característica además de no ser contaminantes como si lo son las energías convencionales. ¿Cuáles son entonces? Y tenemos la energía eólica, que es la energía del viento, la energía solar, que es la energía que nos provee el sol, la geotérmica, hidráulica, biomasa, es la de la quema de la madera, y mareomotriz por el movimiento de las mareas. En realidad el origen de todas estas está en el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol provoca por un lado diferencias de presión en las masas de aire, que hace que las masas de aire caliente suban y las masas de aire frío bajen por una cuestión de densidad y de peso del aire, por el calor, y esto origina los vientos. Por lo tanto, el Sol es el origen de la energía eólica. También el Sol es el responsable del ciclo del agua, el cual causa la evaporación de los mares, lagos y ríos, se forman las nubes, luego llueve y todo este ciclo hidrológico es el que luego va a proveer de energía hidráulica. También el Sol es el responsable de la fotosíntesis de las plantas, a través de las cuales producen madera, y toda esta madera pasa a formar parte de la biomasa. Y también en sí mismo el Sol es una forma de energía porque la podemos aprovechar tanto en su forma térmica como en su forma fotovoltaica. Empezando con la energía solar, analizándola, vemos que podemos aprovecharla en su forma térmica y en su forma fotovoltaica. Térmica significa aprovechar la energía del Sol para producir calor. Y fotovoltaica es utilizar la energía del Sol para estimular un átomo de silicio y generar de esta manera un flujo de electrones que nosotros luego utilizamos como corriente eléctrica. Entonces, por un lado, la energía térmica es atrapar el calor del Sol. Y por el otro lado, la energía fotovoltaica es atrapar la luz y generar un flujo de electrones. La energía térmica, entonces, se va a manifestar sus usos en distintas formas. Por ejemplo, acá tenemos el calefón
solar o el colector solar térmico. Es un dispositivo para calentar el agua, para utilizarla luego en las distintas casas, ya sea para bañarse o etcétera. También podemos usar la térmica para calentar comida. Vemos un plato parabólico espejado de vidrio que concentra los rayos del sol en un punto medio. En este caso hay una olla que va a calentar la comida. También hay colectores parabólicos que concentran la luz del sol en un punto medio donde circula un líquido especial que no es agua, que es un líquido especial que concentra más la temperatura y luego se lo utiliza para calentar otras cosas. Todas estas son formas de aprovechar la energía solar térmica. Nosotros vamos ahora a analizar el termotanque. El termotanque hoy en día se ha vuelto mucho más popular en nuestra ciudad. En muchas casas, en los techos, existen estos termotanques. ¿Cuál es la idea acá? En vez de calentar el agua para bañarnos o para usarlo en la casa con gas o con electricidad, que son energías no renovables y contaminantes, utilizamos la energía del sol. Para eso consta de una estructura, que es un tanque, el cual llega el agua y luego circula por todos estos tubos, que serían los que van a captar la energía del sol. ¿Cómo funciona? Tenemos entonces una estructura donde se deposita el agua y un caño que lleva el agua al colector solar y luego vuelve. Entonces, y luego ese tanque tiene una entrada de agua fría y una salida de agua caliente. ¿Cuál es el fundamento acá? Recordemos, el agua caliente es más liviana que el agua fría. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Si ustedes van un día a la pileta a 2 de la tarde, está quieta el agua, nadie se metió, y ustedes van a meterse, si se meten despacito van a ver que ¿dónde está el agua caliente? Está arriba, y el agua de abajo está más fría. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua caliente es más liviana. Entonces, acá ¿qué sucede? Primero tenemos agua fría. El agua fría se va a empezar a calentar por acción del sol, y como el agua fría es más pesada que el agua caliente, cuando esta agua que está acá en los tubos se caliente, va a ser empujada por el agua fría. Ese agua caliente vuelve al tanque y el agua fría la reemplaza en los tubos de colector solar. Se sigue calentando y este ciclo se repite. ¿Qué pasa? El agua caliente es más liviana, sube. El agua fría la empuja. Y así se va completando el ciclo hasta que toda el agua esté caliente a la misma temperatura. Acá lo vemos de nuevo en este gráfico. El agua fría viene, llena los tubos, se calienta por acción del sol. Como es menos densa y más liviana, sube al depósito donde se mantiene guardada. Y esto así hasta que todo el agua adquiere una misma temperatura. Cuando yo la consumo, abro la canilla, sale el agua caliente, ingresa agua fría del tanque y se repite el ciclo. Tal vez si yo hago un gran consumo de agua caliente, deba esperar un momento para que el sol lo vuelva a calentar. Si yo me baño a la noche y consumo todo el agua caliente, tal vez no haya una reposición rápida como si lo hay con un calefón a gas o eléctrico. Acá lo vemos de nuevo desde otra perspectiva. Tenemos el depósito, viene el agua fría. A medida que se calienta, sube y va al depósito. Y así sucesivamente. El agua fría abajo, porque es más pesada y más densa, el agua caliente arriba. ¿Cómo se calienta? Bueno, el agua circula por unos caños, y esa estructura recibe el sol. Y tiene dos cosas importantes acá. Por un lado tiene un aislante, ¿para qué? Para preservarlo el calor. Yo ya que logré concentrar los rayos solares acá donde está circulando el agua, tiene un aislante de poliuretano que hace de que el calor no se disipe, no se pierda. Por otro lado, tiene pintura negra. ¿Por qué pintura negra? Y porque la pintura negra absorbe la luz del sol. Si yo lo pinto de blanco, rebotaría la luz. Entonces no se calentaría tan bien como se calienta al estar pintado de negro, porque el negro absorbe la luz del sol. Entonces,
poliuretano y pintura negra. Y además arriba tiene un vidrio. ¿Para qué sirve? No en todos los casos, pero en muchos. Tiene un vidrio para hacer efecto invernadero. ¿Qué es eso? El sol atraviesa la estructura, calienta y después no puede salir y atravesar el vidrio hacia afuera. Hace efecto invernadero y concentra el calor dentro de esa estructura. Acá lo vemos de nuevo. Tenemos el tubo con agua, donde está circulando el agua, un aislamiento térmico abajo, la chapa pintada de negro para que concentre y absorba la temperatura del sol y no la rebote, y un vidrio para que se genere efecto invernadero, es decir, la luz atraviesa el vidrio, no puede salir el calor. Pasa lo mismo cuando estoy adentro de un auto. Si yo estoy con los vidrios cerrados, llega un momento que la luz del sol calienta dentro del auto, el calor no puede salir y empieza a sofocarme. Bueno, acá sucede lo mismo. Y aquí lo vemos ya en una casa. Fíjense, tenemos el calefón arriba del techo, el tanque le provee de agua fría, el agua fría circula, a medida que se calienta, va hacia la casa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le han adicionado? Le han adicionado un calefón a gas para cuando son lugares donde hace mucho frío o muy nublado, podemos tener el problema de que no nos abastezca agua caliente continuamente. Entonces, si de repente nos toca una semana de tormenta, nublado, muy frío, donde no hay sol, yo puedo ayudarme con el calefón para poder tener agua caliente y no estar mucho tiempo sin agua caliente debido a que no hay energía solar. Acá lo vemos en forma de un esquema. Tenemos el colector donde capta la radiación solar, manda el agua al depósito, el agua caliente. ¿Qué sucede? Si por alguna razón no tengo radiación solar, tengo un calentador de apoyo de que yo lo enciendo o lo pongo con un sensor que mida la temperatura y que cuando no hay sol se prenda. De esta manera tengo agua caliente siempre. Lo vemos de nuevo en esta imagen. El tanque, el colector solar o panel, entra el agua fría. Fíjense la flechita. Se calienta, el agua sube. ¿Por qué sube? Porque el agua fría es más densa y más pesada, le empuja. Hasta que todo el agua tiene la misma temperatura. Yo abro la canilla de caliente, el agua sale, ingresa nuevamente fría y así se renueva el ciclo. Finalmente acá, en esta imagen, lo vemos en una casa. Fíjense, tengo que orientar el panel de acuerdo a la salida del sol y a la entrada del sol para que optimizar la captación de la energía. Y fíjense cómo entra el agua fría, se calienta, sale y alimenta la casa.